Hay películas que se filman con cámaras y otras que parecen filmadas con sangre, con fuego o con algo peor. Bienvenidos todos a los misterios de Sriwa, el archivo sonoro donde lo inexplicable cobra voz y las sombras del pasado se proyectan en la pantalla de lo oculto. Esta noche abrimos un carrete prohibido, uno que ha sido sellado por el miedo, por la tragedia, por la sospecha de que hay historias que no quieren ser contadas y tampoco quieren ser vistas. Hablamos del cine maldito, de esas películas que más allá de su guión parecen haber sido escritas por manos invisibles. Obras que arrastran consigo una estela de muerte, locura y misterio, donde los actores no solo interpretaron, sino que pagaron un precio. Desde sets que ardieron sin explicación hasta muertes que parecían escritas por el mismísimo destino. Estas películas nos obligan a preguntarnos, ¿puede una historia maldita contaminar la realidad? ¿Puede una cámara capturar algo más que imágenes? Esta no es una lista de películas, es un descenso, una proyección hacia lo desconocido, una función que no todos están preparados para ver. Así que apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate para descubrir lo que se oculta entre los fotogramas, porque esta noche el conjuro comienza. Hola, yo sé que los he abandonado aquí en el canal, de hecho tengo abandonadísimo el canal, tiene bastante que no subo contenido, pero pues ya voy a estar de regreso por acá. Ya saben que las redes sociales van a estar aquí abajo, allá pueden ir a seguirme para que ustedes se enteren cuando yo subo video aquí en el canal, igual activando la campanita de notificaciones de YouTube, suscribiéndose también aquí al canal. Y pues allá también ustedes me van a poder mandar sus historias paranormales para que yo las cuente en la sección de historias paranormales de los suscriptores. Así como también van a poder participar para elegir qué película quieren que les resuma en resúmenes con M de miércoles. Recuerden que también pueden irme a seguir a Damon Fashion, que es una marca de ropa ecológica que yo creé, donde hago literalmente prendas desde cero y pues que tienen sentido ecológico, vaya, no son pues prendas que realmente contaminen. Al igual de que también hay playeras, que esa ya es más opcional para cada quien, que son con diseños míos impresos dentro de las playeras y que pues por el momento solamente tengo entregas en Ciudad de México en las diferentes estaciones de metro de la línea del metro, pero no hago entregas en línea A ni tampoco en línea B. Así que por allá pueden encontrar pues ropa muy bonita en estilo punk y emo, porque de eso va la marca. Es eco punk o eco emo también, suena muy cool. Y pues las playeras tienen esta temática de películas de terror, de anime, de diseños propios muy oscuros y cositas que me vienen como a la mente. Así como también de algunas fotos, pero llevadas a lo caricaturesco, que ya hemos subido en Instagram. Por ejemplo, algunos diseños de Sriwa, algunos del Sasuke y cositas así. Está muy padre la mercancía, yo les recomiendo que vayan a seguirme y que también vayan a comprar cositas bonitas para ustedes. Pero pues nada, los dejo con el capítulo del día de hoy. El exorcista, la cinta que invocó algo más. Washington DC, 1972. Un set de filmación se prepara para capturar lo imposible, la batalla entre el bien y el mal, el exorcismo de una niña poseída por una fuerza que no tiene nombre y tampoco tiene rostro. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras fue aún más aterrador. Durante el rodaje, un incendio arrasó el set principal. Todo quedó destruido, excepto una habitación, la habitación de Regan, la niña poseída. No tenía ni una sola grieta, ni una marca. Era como si algo hubiera protegido ese espacio, o más bien, algo lo hubiera reclamado. Jack McGowran interpretó a Burke Dennings, el director alcohólico que muere misteriosamente en la película. Poco después de terminar sus escenas, el actor falleció de una gripe fulminante. Su muerte ocurrió antes del estreno, lo que alimentó las ideas de que la película ya estaba cobrando vida antes de llegar a los cines, así como también la muerte de Vasiliki Milairos, quien interpretó a la madre del padre Carras. También murió antes del estreno. Lo inquietante es que ella no era actriz profesional. Fue elegida por su aspecto y presencia, como si el papel la hubiera encontrado a ella. Su muerte, al igual que la de McGagran,
ocurrió en circunstancias naturales, pero la coincidencia temporal fue suficiente para encender las alarmas. Durante el rodaje, el hijo del actor Max von Sydow falleció inesperadamente. Aunque no estaba relacionado directamente con la producción, la pérdida personal del actor se sumó a la atmósfera de tragedia que envolvía el proyecto. También, Linda Blair, quien interpretó a Regan, sufrió una lesión grave en la columna, cuando un arnés la lanzó violentamente durante una escena de la posesión. La toma fue incluida en la película. Su grito de dolor no fue actuado. Ellen Burstyn, la madre de Regan, también sufrió una lesión permanente en la espalda, tras una caída provocada por el mismo sistema de arneses. Su escena de dolor, al igual que la de Blair, fue real. Ambas actrices quedaron marcadas física y emocionalmente por el rodaje. Otros incidentes y muertes indirectas tienen que ver con un vigilante nocturno del set que murió de forma repentina. Un técnico de efectos especiales sufrió un accidente grave que lo dejó incapacitado. El hermano del actor Jason Miller fue asesinado durante la producción. El camarógrafo del documental sobre el rodaje murió poco después de terminar su trabajo. Las muertes rodearon al exorcista como si fueran parte del guión, pero no lo eran, no estaban escritas y no estaban planeadas. Sin embargo, ocurrieron. ¿Fue mala suerte? ¿Una cadena de coincidencias o algo más profundo que se filtró entre los fotogramas? La profecía, el anticristo fuera de cámara. Cuando Richard Donner dirigió la película La Profecía, no sabía que estaba filmando algo más que una historia de horror. Estaba tocando una fibra que, según algunos, no debía ser tocada. La película narra el ascenso del anticristo encarnado en un niño de rostro angelical, pero con una mirada vacía. Pero lo que ocurrió fuera del set fue aún más escalofriante que la ficción. Gregory Peck, protagonista del filme, tenía reservado un vuelo hacia Londres. Canceló a último momento, y ese avión se estrelló, matando a todos los pasajeros. Semanas después, otro avión que transportaba miembros del equipo fue alcanzado por un rayo, y no fue el único, ya que un segundo avión, también vinculado a la producción, fue impactado por otro rayo en pleno vuelo. 3 rayos, 3 vuelos, una película. Durante una escena en el zoológico, Gregory Peck debía enfrentarse a una jauría de perros entrenados. Pero algo salió mal. Los animales ignoraron las órdenes y atacaron al doble de acción, provocándole heridas graves. Los entrenadores aseguraron que los perros nunca habían reaccionado así. Era como si algo los hubiera alterado, como si estuvieran protegiendo algo. El equipo decidió filmar una escena en un safari de animales salvajes. Durante la visita, los leones atacaron y mataron al cuidador que había trabajado con ellos por años. La escena fue cancelada, pero el rumor ya había nacido. La película estaba marcada. Uno de los casos más inquietantes ocurrió después del rodaje. El diseñador de efectos especiales, John Richardson, quien había trabajado en la famosa escena de decapitación, sufrió un accidente automovilístico en Holanda. Su acompañante fue decapitada por una señal metálica. La coincidencia era brutal. La escena que él había diseñado se había vuelto real. Richardson, en estado de shock, afirmó haber visto una señal en la carretera que decía Omen 66.6 kilómetros, el número de la bestia, la ciudad cercana, la profecía cumplida. La profecía fue más que una película, fue una advertencia, una serie de eventos que aún hoy siguen sin explicación. ¿Fue al azar? ¿Fue una cadena de coincidencias? ¿O el eco de algo que se filtró entre los planos? El cuervo, la bala que no debió estar ahí. Hay películas que nacen del dolor. El cuervo fue una de ellas. Basada en el cómic de James O'Barr, la historia de Eric Draven, un músico asesinado que regresa de la tumba para vengar su muerte y la de su prometida, no era solo una fantasía gótica, era una elegía personal. Pero lo que ocurrió en el set transformó la acción en tragedia. Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, tenía 28 años cuando aceptó el papel de Eric Draven. Era su gran oportunidad, su salto definitivo al estrellato. Pero el 31 de marzo de 1993, durante la filmación de una escena, Brandon recibió un disparo real en el abdomen. La pistola debía estar cargada con balas de salva, pero una bala real había quedado alojada en el cañón tras una manipulación incorrecta de los cartuchos
días antes. El disparo fue parte de la escena. La cámara rodaba. Brandon cayó, pero nunca más se levantó. Murió horas después en el hospital. La escena fue eliminada, pero el mito comenzó. La investigación reveló una cadena de errores técnicos. El equipo de armería había abandonado el set días antes. Los encargados de efectos usaron cartuchos reales para simular balas. Una bala quedó accidentalmente en el cañón. Nadie revisó el arma antes de la escena. La producción fue suspendida. El director Alex Proyas quedó devastado, el elenco en shock y el público quedó horrorizado. La muerte de Brandon Lee evocó la muerte de su padre Bruce Lee, quien falleció en circunstancias misteriosas en 1973 durante el rodaje de Game of Death. En esa película, Bruce interpretaba a un actor que era asesinado en el set por una bala real. La coincidencia era brutal: 2 muertes, 2 generaciones, 2 balas. A pesar de la tragedia, El Cuervo fue completada usando dobles y efectos digitales. Se estrenó en 1994, convirtiéndose en un clásico de culto. Su estética gótica, su narrativa vengativa y la muerte real de su protagonista la convirtieron en una obra maldita. James O'Barr, el creador del cómic, confesó que escribió la historia como una forma de lidiar con la muerte de su prometida, y que la muerte de Brandon lo hizo sentir que su dolor había contaminado la obra. El Cuervo no solo fue una película, fue un presagio, una tragedia que se escribió 2 veces en un papel, y otra con sangre. ¿Fue negligencia? ¿Una maldición familiar? ¿O el precio de contar una historia demasiado cercana al dolor? Poltergeist, la trilogía que trajo la muerte a casa. Ya están aquí. Con esa frase comenzó una de las películas más icónicas del terror moderno, pero lo que nadie esperaba es que también comenzara una cadena de muertes, accidentes y rumores que aún hoy siguen sin explicación. La familia Freeling vive en una típica zona residencial estadounidense, pero su hogar está construido sobre un antiguo cementerio indio. Los espíritus comienzan a manifestarse y la pequeña Carol Ann es arrastrada al otro lado. La película fue un éxito, pero fuera del set, algo más oscuro se estaba gestando. Dominic Dunne, quien interpretó a Dana Freeling, la hija mayor, fue asesinada en 1982, meses después del estreno. Su expareja la estranguló en la entrada de su casa. Tenía tan solo 22 años. El asesino fue condenado por homicidio involuntario y cumplió menos de 4 años en prisión. Heather O'Rourke, la icónica Carol Ann, murió en 1988 a los 12 años, antes del estreno de la tercera parte. La causa oficial: estenosis intestinal congénita, que derivó en un shock séptico. Lo extraño es que había sido diagnosticada erróneamente con enfermedad de Crohn. Su salud se deterioró repentinamente. Murió en el hospital tras una operación de emergencia, y su muerte dejó al elenco devastado y alimentó la leyenda de que la trilogía estaba maldita. Julianne Beck, quien interpretó al aterrador reverendo Kane en la segunda parte, murió de cáncer de estómago poco después de terminar sus escenas. Will Sampson, el chamán que intentaba liberar a la familia, murió por complicaciones tras un trasplante de corazón y pulmón. Algunos aseguran que realizó una ceremonia espiritual en el set para limpiar la energía. Durante la famosa escena de la piscina, Jo Beth Williams, la madre, cae en un pozo lleno de esqueletos. Años después se reveló que los esqueletos eran reales, provenientes de laboratorios médicos por ser más baratos que los de utilería. ¿Fue eso lo que trajo la maldición? ¿Una profanación inadvertida? Bueno, Poltergeist no fue solo una película, fue una puerta, una historia que, según muchos, no solo representó lo sobrenatural, lo activó. ¿Fue coincidencia? ¿O una cadena de tragedias? ¿O el precio de jugar con lo invisible? Ojos bien cerrados, el guión invisible. Stanley Kubrick no hacía películas, hacía rituales. Cada plano, cada silencio y cada mirada era una pieza de rompecabezas que solo él conocía. Ojos bien cerrados fue su última obra, y también, según muchos, su confesión. La película sigue al Dr. Bill Harford, interpretado por Tom Cruise,
que tras una confesión inquietante de su esposa Alice, interpretada por Nicole Kidman, se adentra en un mundo de deseo, máscaras y rituales secretos. Pero lo que parece una historia sobre infidelidad y tentación esconde símbolos que apuntan a algo más profundo: sociedades secretas, control social, manipulación ritual y una élite que opera en las sombras. Kubrick no lo dijo, pero lo insinuó. Algunos teóricos afirman que Kubrick estaba exponiendo a los Illuminati, que la orgía ritual en la mansión no era ficción, sino una representación de ceremonias reales entre las élites. Las máscaras venecianas, los cantos en latín, la vigilancia constante, todo parece diseñado para mostrar un sistema cerrado, donde el placer es poder y el castigo silencio. Kubrick, obsesionado con el control, habría usado la película para revelar lo que había visto, y también lo que no podía decir abiertamente. Kubrick murió el 7 de marzo de 1999, apenas 4 días después de mostrar el corte final de la película Warner Bros. Tenía 70 años. La causa oficial: ataque al corazón. Pero algunos aseguran que el corte que llegó a los cines fue alterado, que escenas claves fueron eliminadas, que Kubrick no murió por causas naturales, sino por lo que estaba revelando. No hay pruebas, solo silencio. Y eso en el mundo de Kubrick es más inquietante que cualquier palabra. La película está llena de espejos, puertas, pasillos, como si el protagonista estuviera atrapado en un laberinto mental. La música compuesta por Ligeti y Shostakovich refuerza la atmósfera ritual. El uso del color, la arquitectura y los encuadres simétricos sugieren vigilancia constante, como si el espectador también estuviera siendo observado. Kubrick no filmó una historia, filmó una advertencia. Ojos bien cerrados no solo fue una película, fue una llave, una puerta entreabierta hacia un mundo que no quiere ser visto. ¿Fue Kubrick víctima de su propia revelación? ¿O simplemente un artista que miró demasiado profundo? Roar, la jungla que devoró al cine. Hay películas que se filman en estudios, otras en locaciones reales, pero Roar se filmó en un territorio salvaje, y el precio fue sangre. La película fue dirigida por Noel Marshall, quien también protagonizó la historia junto a su esposa, la actriz Tippi Hedren, y su hija Melanie Griffith. La premisa: una familia convive con más de 100 leones, tigres, leopardos y otros felinos salvajes en una reserva africana. No había dobles, tampoco efectos especiales y mucho menos jaulas. Todo era real, demasiado real. Durante el rodaje se documentaron al menos 70 ataques de animales a miembros del equipo. Los felinos no estaban entrenados, vivían en la propiedad de Marshall y eran tratados como actores naturales. Pero la naturaleza no sigue guiones. Melanie Griffith, con apenas 19 años, fue atacada por un león. Sufrió heridas en el rostro que requirieron cirugía reconstructiva. Los médicos advirtieron que podría perder la vista. Noel Marshall, el director, fue mordido múltiples veces. Contrajo gangrena y fiebre alta durante el rodaje. Su salud quedó comprometida por años. Tippi Hedren, famosa por los pájaros, fue lanzada por un elefante. Sufrió una fractura de pierna y heridas en el cuero cabelludo. Jan de Bont, el director de fotografía, quien luego dirigiría Speed, fue atacado por un león que le arrancó parte del cuero cabelludo. Requirió más de 120 puntos de sutura. La producción tardó 11 años en completarse. Costó más de $17 millones y recaudó apenas $2 millones en taquilla. El sueño de Marshall se convirtió en una pesadilla. Su matrimonio con Hedren terminó, su salud se deterioró y la película fue olvidada, hasta que el mito la rescató. Roar fue presentada como una comedia familiar, pero lo que ocurrió detrás de cámaras fue una tragedia continua. Los animales no actuaban, respondían a instintos, y el cine no estaba preparado para eso. Roar no fue una película maldita, fue una película temeraria, una obra que desafió la lógica, la seguridad y la vida misma. ¿Fue una advertencia sobre la arrogancia humana? ¿O simplemente el registro de la locura disfrazada de arte? Saló o los 120 días de Sodoma, la película que mató a su director. Pierpaolo Pasolini no solo era un director, era un poeta, un filósofo, un provocador, y Saló fue su última obra. Una película que no solo incomodó,
sino que desató una furia que aún hoy se siente. Basada en el libro del Marqués de Sade, Salò narra la historia de 4 fascistas italianos que secuestran a 18 jóvenes para someterlos a 120 días de tortura física, sexual y psicológica. Ambientada en la República de Salò, el último bastión del fascismo de Italia, la película es una crítica brutal del poder, la corrupción y la deshumanización institucional. No hay redención, no hay esperanza, solo horror. La película fue prohibida en múltiples países. Italia, su país natal, la censuró por contenido obsceno y ofensivo. Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y varios países latinoamericanos la vetaron por décadas. En algunos lugares su posesión fue considerada delito, pero el cine underground la convirtió en un objeto de culto, y el mito solamente creció. El 2 de noviembre de 1975, Pierpaolo Pasolini fue encontrado muerto en la playa de Ostia, Italia. Su cuerpo estaba brutalmente golpeado, atropellado y abandonado. La versión oficial: un joven llamado Giuseppe Pelosi lo asesinó tras una discusión, pero las inconsistencias abundan. Pelosi se retractó años después diciendo que no actuó solo, que se encontraron huellas de múltiples personas en el lugar. Pasolini había denunciado corrupción política días antes. Salò aún no se había estrenado. Algunos creen que su muerte fue un mensaje y otros creen que fue una ejecución. Salò se convirtió en símbolo de lo prohibido, elogiada por cineastas como Martin Scorsese, Gaspar Noé y John Waters, y odiada por censores políticos y críticos conservadores. Pasolini no vivió para ver su obra proyectada, pero su voz sigue resonando en cada plano. Salò no fue una película, fue una provocación, una obra que cruzó la línea y pagó con sangre. ¿Fue arte? ¿Fue denuncia? ¿O fue una sentencia? Viridiana, la película que escandalizó al Vaticano. Luis Buñuel no filmaba historias, filmaba herejías, y Viridiana fue su sacrilegio más elegante. Una película que se atrevió a mirar de frente a la hipocresía religiosa, a la caridad como espectáculo y al poder como perversión. La trama nos lleva a conocer a Viridiana. Una joven novicia visita a su tío enfermo antes de tomar sus votos. Lo que comienza como un gesto piadoso se transforma en una espiral de deseo, culpa y desilusión. Tras la muerte del tío, Viridiana decide quedarse en la finca y convertirla en un refugio para mendigos. Pero la bondad no basta. La caridad se convierte en caos y al final es una burla a toda redención. La película fue producida en España bajo el régimen de Francisco Franco, pero Buñuel, con su estilo sutil y provocador, logró colar una crítica feroz al catolicismo y al orden moral impuesto. Cuando Viridiana ganó la Palma de Oro en Cannes en 1961, el escándalo estalló. El Vaticano la calificó de blasfema y sacrílega. El régimen franquista, avergonzado ante la comunidad internacional, prohibió su distribución en España. Las copias fueron confiscadas y Buñuel exiliado nuevamente. Pero hubo una copia que se salvó, y esta la escondieron los papás del cantante Miguel Bosé en su casa en España. Y otra copia, Silvia Pinal la escondió dentro de su abrigo de mink para llevarla a México y poderla proyectar. La escena que lo cambió todo es una cena grotesca protagonizada por mendigos, filmada como una parodia de La Última Cena. Fue el detonante, de hecho. Los personajes ebrios y descontrolados imitan la famosa pintura de Da Vinci mientras suena música sacra. La iglesia no lo perdonó, y el Estado mucho menos. Viridiana se convirtió en un símbolo de libertad creativa, una obra que desafió el dogma sin gritar, que usó el cine como bisturí y que pagó el precio de decir la verdad en tiempos de represión. Silvia Pinal, protagonista del filme, luchó por preservar la obra, y gracias a su intervención, la película no fue destruida. Décadas después, Viridiana es considerada una de las grandes obras maestras del cine mundial, pero su historia sigue siendo incómoda, y tal vez despertó una maldición de la que hablaremos en otro episodio en La Familia Pinal. Viridiana no fue maldita por el destino, fue condenada por el poder. Una película que no quiso agradar sino despertar. ¿Fue arte? ¿Fue blasfemia? ¿O fue simplemente verdad? Alucarda, la hija de las tinieblas, el grito que rompió el silencio del convento. México, 1977.
En un convento aislado, dos huérfanas descubren que la fe no siempre te protege y que el demonio no siempre entra por la puerta, a veces nace dentro. Alucarda no fue solo una película, también fue una invocación. Inspirada en Carmilla de Sheridan Le Fanu, la película narra la historia de Justine y Alucarda, dos adolescentes que viven en un convento católico. Su vínculo se transforma en una conexión espiritual y carnal, que las lleva a ser poseídas por fuerzas oscuras. Lo que sigue es una espiral de gritos, exorcismos, flagelaciones y una crítica feroz hacia la represión religiosa. Dirigida por Juan López Moctezuma, colaborador de Jodorowsky, la película se aleja del terror clásico mexicano. Aquí no hay monstruos folclóricos, hay cuerpos convulsionando, monjas sangrando y una atmósfera ritual que parece salida de un delirio sacrílego. La fotografía cargada de contrastes y encuadres claustrofóbicos refuerzan la sensación de encierro espiritual. Los gritos de Tina Romero, quien hace a Alucarda, son considerados entre los más intensos del cine de horror latinoamericano. En plena década marcada por el conservadurismo religioso, Alucarda fue vista como una provocación directa. Se acusó a la película de promover el satanismo. Fue censurada en varios países por su contenido sexual violento y anticlerical. En México, su distribución fue limitada y durante años circuló solo en círculos underground. La fundación de la Iglesia de Satán por Anton LaVey en 1966 había encendido el temor global al ocultismo. Alucarda llegó justo en ese contexto y fue interpretada como una obra peligrosa. Con el tiempo, Alucarda se convirtió en película de culto, elogiada por críticos internacionales y redescubierta por cineastas como Guillermo del Toro y Robert Eggers. La obra de Moctezuma es considerada una joya del horror gótico latinoamericano, pero su energía sigue siendo incómoda. No es una película que se vea, es una película que se sobrevive. Alucarda no fue maldita por accidente, fue concebida como una herejía, una obra que se atrevió a gritar cuando todos estaban rezando. ¿Fue una crítica? ¿Una posesión artística? ¿O simplemente una verdad que no debería ser dicha? Begotten, la película que parece filmada por el inconsciente. No hay palabras, no hay música, no hay color. Solo imágenes que parecen grabadas por una conciencia que no es humana. Begotten no es una película, es una experiencia. Una invocación visual que parece surgida de un sueño o de una pesadilla ancestral. La película comienza con Dios muriendo, un ser encapuchado que se mutila lentamente en una habitación vacía. De su cuerpo nace Madre Tierra, quien se embaraza con su cadáver y da a luz al Hijo de la Tierra. Lo que sigue es un viaje de sufrimiento, muerte, violación y una estética que parece salida de un archivo prohibido. No hay diálogos, solo intertítulos mínimos y una atmósfera que parece grabada desde el subconsciente colectivo. La película se filmó en 16 milímetros y luego fue degradada a cada fotograma manualmente, creando una textura visual que parece polvo, carne y sombra. El resultado, una película que parece arqueológica, como si hubiera sido encontrada en una tumba sellada. La distorsión no es decorativa, es el lenguaje de la película, una forma de borrar la lógica y dejar solo el instinto. Fue rechazada por múltiples festivales por contenido incomprensible y perturbador. Algunos espectadores abandonaron las funciones por náuseas, ansiedad o miedo. Otros la consideraron una obra maestra del cine experimental. El director fue invitado por Marilyn Manson para dirigir el videoclip de Antichrist Superstar, o también por Werner Herzog, quien elogió la película como una visión única del sufrimiento humano. La película ha sido interpretada como una alegoría del Génesis bíblico, una crítica al sufrimiento como base de la existencia, un ritual fílmico que conecta el arte moderno con impulsos primitivos. La película no busca ser entendida, busca ser sentida, y lo que se siente no siempre es placentero. No fue una película maldecida por lo que muestra, fue una película maldita por lo que despierta, una obra que no se proyecta en pantalla, sino en el inconsciente. ¿Fue arte? ¿Fue delirio? ¿O fue simplemente una verdad que no tiene palabras? Hemos recorrido pasillos sellados,
ha abierto archivos que no querían ser leídos, y he escuchado los ecos de películas que dejaron más que imágenes, dejaron heridas. Desde el fuego invisible del exorcista hasta los rugidos reales de Roar, pasando por rituales, censuras, asesinatos y símbolos que aún hoy siguen proyectándose en la sombra. Estas no fueron historias, fueron advertencias. Fueron espejos rotos que nos obligan a mirar aunque no queramos ver. Porque el cine, cuando se atreve a invocar, no solo entretiene, conjura. Y ahora, al cerrar este archivo, al apagar la luz, al dejar que el silencio vuelva a ocupar el espacio, solo queda decir: esto fue Los Misterios de Sriwa. El conjuro está hecho.